un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 26 de mayo lo vamos a compartir con el diputado del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con Jimena Osandón, diputada vicepresidenta de Renovación Nacional y de la Cámara de Diputados, y con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad. Con ellos, con ella, entonces, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, hay dos temas, sobre todo en la actualidad política contingente, que tiene que ver con el tema de las declaraciones, lo dicho por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre la inconsistencia de 10.500 millones de dólares de parte del gobierno de Gabriel Boric en el cálculo de la deuda fiscal proyectada para el 2030. Y después tenemos en materia de seguridad los dichos, el hecho de que el ministro Arrau, el actual ministro de Seguridad, se haya reunido con Luis Cordero y que además anticipó que va a regir la política nacional de seguridad promulgada en el gobierno anterior, porque es suficiente para no es cierto lo que hay que hacer, aunque anunciando que se van a presentar proyectos de ley también en esa materia. Comencemos por lo más árido, a ver si lo podemos hacer corto, digamos simple para la audiencia, con lo que tiene que ver con los cálculos del déficit fiscal, etcétera. El ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió también a través de X, a través de entrevista y recién en el diario Cooperativa a los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a las estimaciones que que él ha estimado. Les propongo entonces que escuchemos una partecita de la entrevista del ex ministro Grau sobre este tema para que ustedes puedan comentar. Lo que está planteando el ministro, ¿no es cierto?, es que tiene una discrepancia respecto a la proyección de la deuda para adelante. Entonces lo que dice es, subió la proyección del déficit y sin embargo, ese aumento de la proyección del déficit no se ve totalmente reflejado en la deuda, porque hay que analizar qué pasa con el tipo de cambio, con la inflación, con el PIB nominal. Por estos factores que enumera usted, ¿se quedó corto el cálculo de Quirós? Es incompleto, porque lo que ocurre, insisto, es que uno tiene que ver cómo un déficit efectivo se transforma en deuda. Y la forma en la que un déficit efectivo se transforma en deuda depende de todos esos componentes que señalé. Él tendría que haber anunciado ayer cuánto más se va a endeudar el país con la mega reforma. En general, los informes de finanzas públicas analizan el impacto de los proyectos de ley que se están discutiendo. Bueno, ahí están parte de las declaraciones del ex ministro Nicolás Grau, ¿no es cierto?, a propósito de lo dicho por Jorge Quirós ayer. A ver, Agustín Romero, recordemos, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que fue el protagonista de cuando se aprueba la idea de legislar de la mega reforma. ¿Qué opina en lo concreto de estas dos miradas sobre las finanzas públicas de Chile? Yo creo que el informe es grave, lo que revela en el fondo que el país tiene una situación fiscal más delicada de la que se hacía, lo que nos presentaron, obviamente, que siempre es motivo de encender todas las alertas y las alarmas. Naturalmente que explicaciones siempre han habido. Esta explicación que dio el exministro Grau, que también se le ha escuchado muchas veces al exministro Marcel, para justificar por qué finalmente lo que ocurrió acá durante todos los años del gobierno anterior, se sobreestimaron los ingresos, también se aplicaron en el fondo un presupuesto sobre esos gastos sobre esos ingresos, y que en el fondo, yo lo dije el otro día en la Comisión Mixta del Senado, encontraron una forma de hacerle un fraude al Congreso, que en definitiva, cuando tú sobreestimas los ingresos, finalmente tienes una autorización para poder tener más gastos. Nosotros como parlamentarios no podemos pronunciarnos respecto a los ingresos. Eso para que lo entienda la gente que está escuchando el programa. Y por lo tanto, si el gobierno dice que va a ganar 1.000, que va a recibir 1.000, y proyecta gastos por 1.000, finalmente el Congreso siempre se va a encontrar con la pared de que no va a poder controvertir ese gasto, porque lo tiene justificado por los ingresos. Pero si esos ingresos no se dan, se empiezan a producir estos déficits. Entonces,
lo que finalmente está ocurriendo acá es que lo que al final se reduce todo este tema es que el gobierno determinó de alguna forma sobreestimar estos ingresos. Y esa situación es la que finalmente estamos arrastrando, una situación más compleja. Y cuando los ingresos no se te dan y tienes más gasto, tienes dos maneras de hacerlo para poder cubrir la deuda, que obviamente el gobierno pasado ocupó una parte de la deuda, pero también tenía que bajarla. Y lo otro es finalmente estudiar proveedores, que también es una cosa que se está viendo, que es lo que están diciendo por lo menos del lado de la autoría, 3.200 millones de dólares. Y por otro lado, tienes tú que gastarte los ahorros, ya que eso fue lo que se hizo. Gran parte de los ingresos adicionales del litio, y una última parte, y gran parte de los fondos soberanos que teníamos para emergencia. Entonces, claro, la situación es más compleja, explicaciones van a haber, pero yo creo que esto es una noticia en desarrollo. Hoy día probablemente en este programa no vamos a sacar muchas más conclusiones. Esto se va a ir decantando en los días posteriores, pero finalmente yo sí voy a insistir en algo. Yo creo que aquí tienen que haber responsabilidades políticas que se van a tener que hacer valer. ¿Responsabilidades políticas como cuáles? ¿Acusación constitucional? No lo sé, eso es un tema que tenemos que conversarlo probablemente. Yo lo que sí creo es que probablemente una acusación constitucional contaría con los votos en la Cámara de Diputados. Eso quiero ser súper claro. No sé si seamos nosotros los que la promulgamos, no sé si sea el momento, no tengo idea, pero yo creo que en este minuto, si uno hace un sondeo con distintas fuentes de distintos partidos políticos, hoy día hay votos en la Cámara de Diputados para que prospere. ¿Es así, diputada Jimena Osandón? ¿Coincide con Agustín Romero? Ahí nos tira una bomba, Agustina, pero efectivamente está dentro de las facultades. Yo esto lo he escuchado en varios lugares, que tal vez hay que ver la posibilidad. La facultad siempre de hacer una acusación constitucional, en este caso, y efectivamente a la luz de la información que se está teniendo. Esperemos que no lleguemos a eso. Recordemos que esta auditoría todavía continúa en curso, y yo creo que lo más importante de todo esto es que exista como una transversalidad en decir el escenario no es bueno, no puede seguir empeorando, es mejor que hagamos algo. Por eso se está haciendo el tema de esta mega reforma, aunque incluso lo termine cosechando otro gobierno. Así, lo importante es que Chile se vuelva a poner en pie de nuevo. Muy importante no ocultar las cifras, que la gente lo entienda. Yo creo que hoy día más o menos las personas lo tienen claro. Lo importante también que el gobierno empiece a mostrar, ¿no es cierto?, caminos concretos, como lo que ha hecho, para mi gusto, el ministro Quirós, porque en el fondo es la única forma de que nos pongamos todos de acuerdo en esto y esto termine de buena forma repercutiendo en las casas, en la empleabilidad, en la economía familiar. Sí, ese es el análisis. Porque yo creo que el diagnóstico, Cecilia, es bien transversal. La cosa no está bien y aquí hay que hacer algo. Claro, las finanzas públicas están en una situación de estrés, eso están todos de acuerdo, y lo comparte el exministro Nicolás Grau. Lo que pasa es que él dice, eso no son errores las diferencias que están planteando, ¿no es cierto?, que se han encontrado. Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, dijo Grau, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a 4 años y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores. Ahora... Pero espera un poco, pero ¿cómo estamos si no es producto de algún error que alguien cometió o que se cometió durante todos los años? Claro, desde hace muchos años tal vez se viene gastando más de lo que se tiene. O sea, aquí claramente hay error. Claro. O sea, ahora, porque esto se ve en otros indicadores, el desempleo, por ejemplo, ¿no es cierto?, el costo de la vida. Entonces, hay errores. Yo creo que es muy importante. Y el presidente Boric, muchas de las veces que hizo, y me parece muy bien, que fue admitir errores, incluso pedir disculpas. Yo creo que aquí hay que admitir que alguien o un conjunto de alguienes se cometieron muchos errores y por eso estamos en la situación que estamos. Lo importante es que aquí en adelante no lo sigamos cometiendo y tengamos que hacer los esfuerzos necesarios para que esta situación se revierta. Todo esto, dice Grau, está transparentemente expresado en nuestro 4º informe de finanzas públicas. Allí se muestra cómo cada componente aporta la variación de la deuda acumulada para cada año entre el 3º y 4º informe de finanzas públicas. Ahora, también Grau dice que lo que él aclara, ojalá lo pueda llevar adelante, hacer que vayamos a los temas importantes. ¿Por qué el informe de finanzas públicas que presentó ahora el ministro Quirós no dice nada del impacto de la mega reforma en la deuda? Y otras preguntas más. A ver, diputado, ¿cómo lo ve usted, diputado Raúl Leiva? Diputado, ¿está muteado? Vamos a corregir esa conexión. Lautaro Carmona.
A ver, buenos días, buenos Cecilia. Días. Buenos días y el panelista. Yo primero quiero destacar, porque logré escuchar en la entrevista que le hicieron a Nicolás Grau, el tono de absoluta tranquilidad y el acento en la argumentación para explicar una cosa que es árida, pero que tiene efectos brutales en la vida cotidiana. Y la disposición, por consiguiente, en ese mismo tono y en ese mismo nivel de argumentación, seguir abriendo intercambio, debates respecto a lo que es la proyección hacia adelante de la economía. Me quedo con una cosa que ha estado ausente en los argumentos que escuché. ¿Cómo va a resolver, con qué magia, la situación de las finanzas públicas con mayor gasto o con déficit, el ángulo que quieran ponerle, con abiertos bajos o más bajos niveles de ingreso fiscal? ¿Qué es lo que va a redundar a propósito de la baja de impuestos? Es decir, hay más necesidades para cubrir necesidades como, por ejemplo, las que reclaman los hospitales, que no solo tienen que ver con los funcionarios de los hospitales y los médicos, sino particularmente con los usuarios, con los pacientes, con la gente que se atiende en los hospitales. Lautaro, pero... Y sin embargo, no vamos a tener más ingresos porque vamos a tener una baja de impuestos a las grandes empresas. Lautaro, pero ahora, ¿qué opina? Dicho eso... Sí. Dicho eso, ¿sí, qué opino de qué? De esta posible acusación constitucional que plantea a mí me parece diputado Romero. No creo que sea espacio de debate, toda vez que es una atribución que tienen los parlamentarios, pero me daría la impresión que muestra una cierta debilidad para el debate de fondo que está planteado. Ahora, si lo quieren hacer, bueno, y tienen los votos, en fin, va a cursar, pero a partir de un hecho que nos da lugar, digamos. Porque ni siquiera el ministro de Hacienda actual, pone el acento allí, digamos. Pero como esto se ha transformado en una campaña de tratar de desacreditar todo lo que se hizo en el gobierno pasado, y por eso que tiene tanta dolor, digamos, la afirmación del actual ministro de Seguridad Pública, porque asume recoger políticas que vienen del gobierno pasado, se está construyendo un espacio de blanco o negro respecto a la proyección de las políticas públicas en el país. Creo que lo que está en juego aquí, digamos, en este debate sobre el informe y los planteamientos que hace el actual ministro de Hacienda, no solo el rigor, no solo es la seriedad, no solo es la relación con dato real, sino es una opción también de política en el plano de lo que es Hacienda, lo que son los ingresos con los que va a contar el Estado de Chile para asumir sus desafíos, sus obligaciones en políticas públicas y sobre todo en aquellas que tienen carácter social, que van a ser muy afectadas con la hipótesis de un menor ingreso fiscal. Claro. ¿Qué dijo el ministro Quirós ayer? Que las nuevas cifras muestran, el informe de finanzas públicas, las nuevas cifras muestran que el PIB crecerá apenas 2,1% en el 2026 y no superará el 2,3% en ningún año hasta el 2030. Muy lejos, por supuesto, del 4% de crecimiento prometido durante la campaña presidencial, por distintas razones, entre otras, dijo el ministro Quirós, por lo que heredaron, ¿no es cierto? Ahora sí, diputado Leiva, está conectado, a ver si puede opinar sobre este tema. Hola Cecilia, ¿cómo buenos estás? Días, buenos muy días. Bien, buenos días. Oye, saludar a todos, a Lautaro, a la Nona y también a Agustín. Mire, lo que es importante es lo que plantea el ministro Quirós, que no hay diferencias entre el último informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del gobierno anterior y este. Lo que existen dudas son las proyecciones, las interpretaciones de esos informes. Entonces, no es que haya diferencias en cifras, sino que en las proyecciones que eventualmente existen para el 2026. Estas proyecciones de deuda se basan en supuestos, y supuestos como los que plantea implícitamente el mismo ministro Quirós, vale decir, no vamos a crecer al ritmo que se había establecido, la presión inflacionaria producto de las decisiones también de este gobierno, si bien por factores exógenos, también inciden en esta proyección,
Pero lo que no hay duda alguna es que la deuda pública se contrajo en relación con el PIB, el porcentaje del PIB. ¿Y qué es lo que le quiero plantear? Se utiliza como argumento, Cecilia, es que existían obligaciones del año 2025 que se pasan al año 2026. Eso es no entender, en mi opinión, y es replicar doblemente un mismo gasto. En materia pública, Cecilia, los gastos primero se comprometen, se obligan, se devengan y luego se pagan. Cada uno de esos gastos que se pagan en el año 2026 están debidamente devengados el año 2025, ¿vale? Sí, ya están contabilizados. Por eso, insisto, esta es una opinión del ministro Quirós, en función de factores como, por ejemplo, el tipo de cambio, las presiones inflacionarias y el nivel de crecimiento, donde el gobierno también tiene incidencia. Y el mismo ministro plantea que hay dos formas de abordar esta dinámica o esta problemática, pasiva o activa. Bueno, lo que uno entiende y espera es que el gobierno, en vistas de la estrechez fiscal que existe y que se reconoce de manera amplia, bueno, tome medidas activas para contrarrestar esto. Nada más contraintuitivo, Cecilia, en mi opinión, que seguir rebajando o generando menos ingresos para el erario fiscal a través de esta mega reforma tributaria, que son del orden de 4.800 millones de dólares. Entonces, hay un contrasentido. Y lo que sí me gustaría distinguir es que claramente aquí hay una intencionalidad política en lo que se plantea, las responsabilidades eventuales que existirían, es que coincide el informe de finanzas públicas que debió haberse entregado hace 2 semanas atrás con esta auditoría que señala el gobierno respecto de las fuentes abiertas que tenían para conciliar ciertas inconsistencias. Y también se hace un pábulo de ello para acrecentar esta problemática, lo cual yo no comparto. En materia de finanzas hay que ser muy objetivo y responsable. El ministro Quirós tiene una opinión, esta ha sido contrastada debidamente por el exministro Grau. Bueno, tendremos que ver y analizar cada uno de los argumentos, y como siempre, existen personas que pueden, o instituciones, como el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, que pueden dar su opinión sobre la materia a fin de objetivizar un debate que de las finanzas públicas se transforma en algo netamente político. Ahora, justamente transformar en algo netamente político es el otro lado y más allá de las cifras, ¿no es cierto? Ahora, el ministro Jorge Quirós dijo, hoy día el afán es básicamente revelar la verdad fiscal, seguimos trabajando para ordenar las cuentas fiscales, no hay motivo de alarma, vamos en buen camino, pensamos que vamos a aprobar la ley, la de reconstrucción, pensamos que vamos a hacer más, no sabemos si lo que pasó es un error u otra cosa, la investigación seguirá su curso. Y respecto a los beneficios sociales, volvió a insistir que no tocarán beneficios sociales, pero revisarán el fraude social bastante extendido, ¿no? Porque dijo, una cosa es el beneficio social y el necesario gasto social, y otra cosa es el fraude social. El que tiene que gastar menos no es la gente, es el Estado de Chile. Vamos a controlar la expansión del gasto. Sigue siendo un tema ese ahí un poco nebuloso, esto del gasto social. Uno dicen sí lo está reduciendo, otros dicen no, él insiste en que no se va a recortar. Sobre ese punto, Agustín Romero. No, está muteado. Jimena Osandón, ¿sí? ¿Está ahí? Ya. Sí, mira, yo justamente también, Cecilia, iba a recalcar eso que dice, no se tocan los beneficios sociales, pero sí se van a revisar todos básicamente los fraudes que pueden existir, y me parece que es de toda lógica. Ahora, yo estoy con la mayoría de la gente y dice, hay ciertas cosas que hay que casi no tocar, que por ejemplo, ya dado que la salud está mal, ¿no? Es bastante incomprensible cuando uno ve que a los hospitales se le ha recortado y por otro lado a la salud primaria tampoco le ha llegado la plata a tiempo. Entonces al final todo lo que no logra cubrir la salud primaria termina rebalsando, ¿no?, al hospital. Y yo creo que esa es una materia sumamente sensible, pero efectivamente que existe fraude y hay programas que hay que evaluar. Yo creo que puede haber ahí un gran ahorro. Ahora, siempre esta pelea va a ser como bien interminable, porque en el fondo todos compartimos que la situación no está bien, ¿no? Sí. Pero hay dos teorías. Una que es subir impuestos, que ha sido tradicionalmente lo de la izquierda, o en este caso no bajarlos, ¿no? Pues ya se subió lo suficiente. Y el otro es, bajemos impuestos para propender al desarrollo y al crecimiento, para que Chile se transforme. Así es.
en un país atractivo para la inversión, etcétera, etcétera, y todo el mundo lo conoce. Sí. Un poco volver a la época de la concertación, de los grandes acuerdos, que a mí me encantaría que volviéramos a eso, cuando Chile realmente creció al promedio 6,4%. Pero ¿qué es lo que más importante? Es hacer algo a esta altura, porque esta situación puede ser mucho peor. O sea, todavía nos queda mucho por caer, entonces ojalá se pongan de acuerdo en el Senado, y a mí me encantaría, y lo traté de hacer en la Cámara con el socialismo democrático, que son tremendamente razonables, y llegar a eso. Ya, ¿qué hacemos? Hagamos algo. Y yo creo que a través de la presidenta se está empezando a mover un poco las aguas, dado que el PDG no existe en el Senado. Yo espero que esto sea una política de Estado que trascienda, ¿no? Y que no se acabe con el próximo gobierno. Jimena, la senadora María José Gatica, de su partido, Renovación Nacional, dice: el ministro Quirós debe bajarse del pedestal, y que debe escuchar. Me consta que no quiso escuchar a los diputados de Renovación Nacional en la Cámara. A pesar de ello, RN lo aprobó. En el Senado lo ideal es sacar el proyecto, pero que para eso el ministro tiene que bajarse del pedestal y no tomar decisiones que comprometen el capital político de quienes hoy día apoyamos al gobierno, como por ejemplo lo que está diciendo usted, el recorte de presupuesto de hospitales públicos. ¿Está de acuerdo con la senadora? Sí, mira, sí y no, y te voy a decir por qué. Porque en el fondo, si hay alguien que yo he visto que ha ido cambiando y ha aprendido bastante de política en el último tiempo, justamente el ministro Quirós. Es cosa de ver cómo fue su primera presentación en el Congreso, con la primera ley por el tema del aumento de los combustibles, a lo que él está haciendo ahora, y la cantidad de veces que trataron de negociar, algunas lamentablemente en el último minuto, otras se pueden mejorar, pero yo creo que ese ambiente va a ser bien diferente. Ahora, Renovación Nacional no puede decir que no fue escuchado. Tal vez algún grupo parlamentario, algún parlamentario en específico, tal vez más cercano a ella, tiene esta sensación, pero recordemos que hizo cambio en el crédito de las pymes, que nosotros se lo pedimos, que tuviera una mirada más de género, más orientada hacia la empleabilidad de la mujer. El CENSE incluso nos aceptó, no sé si tan contento o no contento, pero nos aceptó estudiar una reforma que a mí me parece que es muy buena, que está muy bien hecha por gente muy experta. Entonces yo no me atrevería a decir que está en un pedestal y que no nos ha escuchado. Se nos ha criticado porque hemos usado mecanismos que tal vez no son los correctos, que ha sido por la prensa, lo que sea, pero yo me siento, al menos en la gran mayoría de los temas que estuvimos discutiendo en la bancada, nos sentimos escuchados. Tal vez falta un poco más con el tema de las pymes, pero también fuimos escuchados cuando nosotros dijimos los primeros que íbamos a defender el 12,5. Entonces no es tan así como dice la senadora. Yo creo que ella tiene una parte del cuento, no tiene la totalidad de los que hemos estado tal vez un poco más involucrados, pero no quiere decir que siempre es bueno que te escuchen más. Bueno, o sea, alguno tiene que haber quedado medio herido en el camino, pero al menos los compromisos que nosotros hicimos como bancada, lo que nosotros conversamos, nosotros los transmitimos, algunos los tomaron, otros no, pero decir que no ha sido escuchado, yo creo que es un poquitito exagerado. Ya. A la vuelta de comerciales podemos entrar también en el tema de seguridad, y lo dicho ayer por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. En este primer café de hoy estamos con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, con la diputada vicepresidenta de Renovación Nacional y de la Cámara de Diputados, Jimena Osandón, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el diputado del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero. Bueno, el primer bloque lo dedicamos a todo esto que tiene que ver con las distintas declaraciones en cuanto a las finanzas públicas. Recordemos que el proyecto de ley va a seguir su discusión y tenemos hasta agosto para seguir intercambiando opiniones sobre este megaproyecto. A ver si hablamos sobre un tema que a la ciudadanía sigue siendo el más importante, quizás, que el tema de la seguridad. Sorprendió ayer el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, con esta reunión con el ex ministro de Seguridad, Luis Cordero, que para conversar sobre cómo estaban los distintos aspectos del ministerio. Después el ministro de Seguridad habló en un punto de prensa y dijo que la política nacional de seguridad pública promulgada en el gobierno de Boric es suficiente, que es una ley que dura 6 años, que está vigente, y que creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, ciertos planes, programas, en fin. Pero que también el presidente Kast va a hacer propuestas
propuestas en materia de seguridad bastante contundentes. Estas declaraciones del ministro Arrau parece que no cayeron muy bien en el oficialismo o en algunas personas del oficialismo. Dijeron le están haciendo un regalo político al gobierno de Boric. De hecho, el subsecretario Max Pavés, secretario del Interior, dijo no es el plan de lo de la política del Ministerio de Seguridad, no es el plan del presidente Casta, defendiendo al ministro Arrau. A ver, Agustín Romero. Bueno, a mí me parece razonable que existan políticas de Estado. O sea, esto es como decir, vamos a modificar, por ejemplo, hoy día en la mañana escuchaba un ejemplo, los SLEP. A uno le puede gustar o le puede gustar los SLEP, pero hay que implementarlo. La PGU, una política de Estado, el tema de salud, una política de Estado. Entonces, yo creo que una cosa es lo que se escribe, que yo creo que la gente lo tiene bien aburrida, y otra cosa es lo que se gestiona. Y ahí es donde está la diferencia. Nosotros no creemos que el delincuente sea una víctima del modelo neoliberal. Nosotros creemos que es un delincuente y que tiene que secarse en la cárcel. Entonces, los énfasis son muy distintos y por eso también se optó por una mano distinta, que es la mano dura que puede tener un gobierno como el de José Antonio Cast. Pero el hecho de haber en campaña responsabilizado al gobierno de Gabriel Boric de todos los problemas en seguridad, ¿de alguna manera no contradice estas afirmaciones del ministro Arrau, Agustín? No, para nada. Yo creo que efectivamente el gobierno del presidente Boric era laxo con respecto a la seguridad y la visión que tenían respecto al delincuente. Pero ahora dicen que la política nacional de seguridad es suficiente, dijo Arrau. Pero es que la política es lo que se escribe, porque uno puede decir voy a perseguir el crimen organizado, voy a perseguir a las bandas, pero una cosa es que las persigas. Recuerde usted que en el gobierno del presidente Boric se querían sacar los detectores de metales de las cárceles, o sea, esa era la visión que hay. Entonces, obviamente algunas cosas las fueron cambiando, pero la visión general de que el delincuente es una víctima del modelo neoliberal, bueno, evidentemente que está, para nosotros no, para nosotros tiene que secarse en la cárcel. Y no me parece malo que el ministro Arrau se junte con el ministro Luis Cordero. Creo que el ministro Luis Cordero yo le tengo un aprecio bien especial, creo que es un gran profesional, así que me parece bien juntarse con él, porque él es la forma. Estos traspasos de carteras son importantes, hay que hacer bien las cosas, y creo que a los chilenos les importan más que las cosas que estén escritas o lo que se escriba con buena pluma, se trabaje mejor con buenos carabineros y buenas armas en la calle para perseguir a los delincuentes. A ver, diputado Leiva, siendo parte de la Comisión de Seguridad, ¿cómo interpreta estas palabras del ministro Arrau? Las interpreto de buena manera, de dejar atrás las caricaturas y por Dios, en todas y en cada una de las cosas echar la culpa al gobierno anterior o rememorar. Aquí hubo una ministra de Seguridad que lo hizo muy mal, que no tenía ningún plan de seguridad, tanto fue así que el propio presidente Cast le pide a los 69 días que salga del cargo y que asuma alguna persona que entienda que la seguridad es materia de Estado, y basta de las caricaturas que se hacían, que dijiste, que no dijiste, y se haga cargo de la realidad. Parte de gobernar es hacerse cargo de la realidad, y creo que el ministro Arrau lo está haciendo, y lo está haciendo bien, reconociendo que la política de seguridad pública del gobierno del presidente Boric, que no es una ley, es un decreto del 30 de enero de este año, da cuenta de esa materia. ¿Cuál es el problema? ¿Existe una política nacional? Sí, y que me alegro mucho que esté validada y reconocida por el ministro Arrau. De hecho, yo partí la mañana, Cecilia, reuniéndome con el ministro Arrau a las 8 de la mañana, y eso es una muy buena señal. Entender que la seguridad tiene que ser abordada con sentido de Estado y dejando atrás las caricaturas, las descalificaciones, las cancelaciones, que lamentablemente lo plantea Agustín y gran parte del Partido Republicano, que estaban contra el Ministerio de Seguridad. Bueno, hoy día llegó un ministro que plantea que la política de seguridad pública del gobierno del presidente Boric, que dura 6 años, está bien, da el ancho y es una muy buena política. A diferencia de la ministra Steiner, que quería modificar esa política. Pero aquí es necesario entender que lo que se moteja del papel dice relación y tiene un correlato con la realidad. No se puede seguir descalificando la función pública. Una política de seguridad, termino Cecilia, establece cómo y qué hay que hacer en materia de seguridad. Claramente fortalecer las policías, perseguir el crimen organizado. La respuesta que uno quiere por parte de la política pública bienial, en el marco de esta política nacional, que era lo que no tenía la ministra Steiner y que esperamos que el ministro Arrau lo tenga para poder escrutarlo, es planes y programas, vale decir, el cómo lograr esos objetivos. Eso no existía, y entendemos que el 2 de junio, luego de la cuenta pública del presidente Cast, tarde, pero bueno, llega, enmienda la plana y va a presentar un plan concreto,
con metas, con KPI, como forma de ir midiendo lo que se avanza en seguridad. Pero yo dejaría detrás todos esos motes de romanticismo, porque si hay alguien que votó en contra de todos fueron los partidos, algunos que plantea como plantea Agustín, por su intermedio Cecilia, de que no, que se romantizaba, que eran productos al modelo neoliberal. Esos son caricaturas que se desarrollaron en tiempos anteriores, y lo que hay que hacer ahora, no seguir descalificando, sino que hacerse cargo. Parece que a algunos se les olvida que no existía un plan, de que hoy día son gobierno y que tienen que hacerse cargo de la realidad. Y esto de echarle la culpa siempre al que venía antes puede durar 4 años, eso no va a ser bueno para Chile. Por eso, más que seguir motejando, caricaturizando o vilipendiando los gobiernos anteriores, hay que hacer como el ministro Rau. Toma una muy buena política pública, se reúne con el exministro de Seguridad y le da continuidad, porque las chilenas y chilenos lo que quieren, más que esas caricaturas o cómo se moteje, es que efectivamente mejoren las condiciones de seguridad. Jimena Osandón, el hecho de las palabras del ministro Arrau y reuniéndose y diciendo que la política nacional de seguridad promulgada en el gobierno anterior es suficiente, ¿no es cierto?, da cuenta de que entonces el gobierno de José Antonio Kast no tenía un plan de seguridad, no sé, decidido, clarito, teniendo en cuenta que fue su principal caballito de batalla en la campaña. Mira, primero que todo, yo encuentro que es notable lo que hizo el ministro Arrau. Yo creo que ha dado una muestra de que la persona que no cambia, que no es capaz incluso de desdecirse cosas que dijeron antes, se transforma en una piedra, y las piedras sirven poco, ¿ya? Entonces, el que haya dicho que con la política nacional de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Boric tenían suficientes herramientas, por decirlo así, eso es lo que quiso decir. Exactamente. Recordemos que durante el gobierno de Boric se sacó una gran cantidad de proyectos en esta materia que fueron incluso apoyados, la mayoría, y muchos de ellos liderados por gente de nuestro sector, de Chile Vamos. Fuimos catalogados muchas veces de derechista cobarde, pero hoy día efectivamente hay, como dice Agustín, hay que llevarlas a la práctica, ¿no? Pero siempre todo primero tiene que estar escrito, o sea, no puedes llevar a la práctica algo que no está escrito, es una consecuencia lógica, y efectivamente lo que la gente hoy día está queriendo resultados. Pero la pregunta que le hacía, significa que no había un plan. Yo creo que habían más cuñas, había un buen diagnóstico, pero efectivamente un plan concreto lo vamos a conocer ahora. Si estaba o no estaba, yo creo que hoy día está mucho más acabado, y espero que esto se comprenda, que se demuestre y que se explique todo lo que se puede explicar. Yo me imagino que en estos planes no se puede explicar todo tampoco, pero yo creo que ahora sí podríamos decir que me parece que estamos frente a un plan que ya lo vamos a conocer. Pero hay una cosa, Silvia, que yo no puedo dejar de pasar. Yo fui ahora, y lo hago siempre, voy a la cárcel de mujeres a celebrar el Día de la Madre. Me conmueve mucho esa circunstancia, ¿no? Y efectivamente hay muchas mujeres jóvenes, sobre todo, que son mujeres que están ahí por tráfico de droga. Yo no puedo desearles toda la vida, que estén presas toda la vida, que se pudran ahí, porque efectivamente muchas de ellas llegaron a cometer esos delitos por circunstancias de la vida. Si tal vez yo hubiera estado en esa situación, con la cantidad de hijos que yo tengo, sin tener ninguna posibilidad y sin haber tenido la educación, la alimentación y todo el lujo que yo tuve, tal vez podría haber estado en esa misma circunstancia. Entonces, a esto que está proponiendo el ministro Rau, espero que exista también un componente humano muy fuerte, para contrariamente entender que a lo que vamos dice Agustín Romero, a la prevención, a eso se refiere. De ninguna manera, vamos a la prevención también para evitar futuros delincuentes. Hay personas que se tienen que secar y se van a secar porque ya están condenadas, porque sus delitos fueron gravísimos, pero lo que me toca ver a mí cuando visito la cárcel, hay mucha gente que llega por circunstancias de la vida a esas, y entonces ¿qué tenemos que hacernos cargo como Estado? Está bien, lo malo hay que castigarlo, pero hay que ponerle, yo te diría que el doble y el triple porcentaje de fichas a la prevención, a la familia, a la responsabilidad de los padres, a la buena educación, a la buena salud, todo eso para prevenir
que mucha gente esté como está hoy día en la cárcel, porque muchas es porque sus circunstancias lo llevan. Y tengo miles de casos en esa materia. Marcando ahí un matiz. No puedo estar más de acuerdo con Jimena. Agustín, yo no, para nada, pero yo para nada, perdóname, los Agustín asesinos Romero, de Dimitri Baylor, un vecino mío de Colina que lo mataron frente a su familia, quiero que se sequen en la cárcel para siempre y no salgan nunca más y no vean la luz del día. A ver, de a uno. Eso claramente. Acá cuando se le saca el IVA a los delincuentes queda la escoba, eso es el problema. Aquí obviamente que hay situaciones que hay que moderarlas, hay que verlas, pero cuando le sacáis el IVA al tema del delito, empieza a moderar los que podría ser, no. Acá hay que ser bien claro, mano dura siempre, compadre. Y si hay personas que hay que analizar sus circunstancias, obviamente para eso está la ley, hay atenuantes y eximentes de responsabilidad penal y se tendrán que considerar. Pero el tema de que los delincuentes se tienen que secar, se tienen que secar. Eso es lo que la gente quiere y por favor es lo que yo escucho todo el día en la calle. Ya. Yo escucho algo los delincuentes, cuídenlos, no lo escucho en ningún lado. Nadie ha dicho eso por lo demás. No se entiende nada si hablan todos juntos. Si me permite, Jimena, tengo que darle la palabra a Lautaro, sí, diputado Leiva, cortito. Mire, mientras existan políticas públicas claras, objetivas, tal como está desarrollando el ministro Arrau, que efectivamente sean de mediano y largo plazo, la cosa va a andar mejor. El que grita más fuerte, el que pedía cárceles en islas, en botes, esas cosas no funcionan. Y está comprobado que no funcionan. Necesitamos seriedad y responsabilidad. Ese llegó tercero a la elección por si acá. Y no la descalificación, la cancelación. A ver, escuchemos. Tengo que dar la palabra, por favor, a Lautaro Carmona. Lautaro, lo escuchamos. A ver. Yo creo que aquí hay un tema que tiene su eje, su referencia en las formulaciones políticas que se hicieron reiteradamente durante la campaña y se asociaron casi indisolublemente a lo que iba a ser la puesta en práctica de un gobierno que encabezara José Antonio Kast. Hay, por una parte, avanza, a pesar de la crítica que nosotros sostenemos, este megaproyecto, que lo que no se dijo en la parte anterior es que son menos ingresos fiscales para, evidentemente, más gastos si uno empieza a notar lo que todos coincidimos en salud, en educación, en vivienda, en transporte, en seguridad. Ahora, en este plano de la seguridad, no pasemos de largo que la situación de solidez que tiene la propuesta parte de la obligada cambio de quien era ministra de Seguridad, que no alcanzó a ser lo más efímero en cuanto a tareas de Estado, digamos, a nivel de ayudantes directos del presidente, son las dos ministras que salieron. Ahí hay un punto de referencia, ahí hay una debilidad. Bueno, eso lleva a que se provoque un cambio y asuma otro ministro. Si este ministro tiene una mirada no arrogante, no autoritaria, que se abre a concebir que el mundo va más allá de solo un sector, va a hacer lo que hizo de valorar lo que se venía haciendo, va a reunirse como lo hizo con Luis Cordero y va a instalar que el tema de la política de seguridad es una política de Estado en que la continuidad en todo lo que corresponda es solidez y no debilidad. Y en ese plano creo, digamos, que podemos entrar a imaginarnos que vamos a conquistar entre todos una mejor propuesta en política de seguridad, no reduciendo a un hecho concreto, digamos, a un delincuente determinado, porque todos deben pagar con el peso que determina la ley, los que tienen corbata y los que no tienen corbata también. Entonces, me parece a mí, digamos, que hay un paso significativo adelante cuando hay una voluntad de parte del ministro de acoger y de asumir las cosas que son constructivas y positivas en política específica tan sensible como seguridad. Pero la ex ministra vocera, Camila Vallejo, dice a través de redes sociales de X, parece chiste, nunca tuvieron un plan. A propósito de esto de reconocer que lo que se venía haciendo y la ley que existe está bien y es suficiente y tiene suficientes herramientas como para seguir adelante y que se van a proponer nuevas medidas. ¿Por qué esa frase también de alguna manera la comparte o no? A ver, yo creo, primero, no voy a hablar yo por Camila, digámoslo, ella tiene todas las capacidades de hacerlo,
pero creo que es lo que cualquier persona de a pie en este país saca por conclusión, digamos. Bueno, de tanto instalar, bueno, al final, ¿cuál era el plan? ¿Por qué debieron cambiar la ministra anterior? ¿Y por qué ahora, digamos, tienen esta disposición que yo valoro, digamos, de acoger y recoger que las políticas públicas son históricas y no solo se refieren cada 4 años? En ese contexto, lo que es un mensaje a través de redes, que es breve, que es directo, está poniendo el dedo en la llaga en algo que no fue este ministro, sino fue la campaña presidencial la que instaló el tema, como que no había nadie más capaz de abordar esto, nadie más sabía y no había nada hecho al respecto, digamos, y así se hizo la campaña en blanco y negro, lo que evidentemente le dio rédito. Diputado Leiva, que se reunió con el ministro Arrau. A ver, el tono del ministro Arrau, ¿cómo lo definiría ya que se reunió esta mañana y en qué quedaron? Yo creo que es un muy buen tono, deja de lado las caricaturas y a mi juicio, que fue lo que le costó la salida del ministro Steiner, es que entiende cuál es su rol y esa es la diferencia de fondo. ¿Pero tienen plan o no tienen plan? Dice que va a presentar el plan luego de la cuenta pública del presidente. Eso evidencia, tal como lo señaló la propia ministra, que no había plan. Pero hay un tema de fondo, Cecilia, si usted me permite solo 30 segundos. Cuando se exige mano dura, rigurosidad, siempre con estas epopeyas, parece que no distinguen claramente cuál es la función. La persecución criminal es privativa de un órgano autónomo constitucional, es el Ministerio Público quien se encarga de la persecución. Y quien condena y tiene mano dura son los tribunales de justicia, un poder del Estado distinto al legislativo. Entonces, lo que llama profundamente la atención son estos errores de concepto que llevaron justamente a que Steiner saliera, porque ella pretendía ser fiscal. Nada más distante de lo que debe hacer un Ministerio de Seguridad Pública. Que exista una política pública escrita, que se replique en materia de derecho público, Cecilia, tú no puedes hacer lo que a ti se te ocurra. No es que el ministro, no es que el ministro hoy día amanezca, voy a hacer esta otra cosa. Todo tiene que tener un fundamento legal. Y por eso, esto de la mano dura, sanción, que se sequen en la cárcel, eso no le corresponde al ministro de Seguridad, eso le corresponde a la Fiscalía Nacional y a los tribunales de justicia. Entonces, cuando tú no tienes claro cuál es tu rol y tu función, distorsionas un sistema y sirve para la cuña fácil, pero en definitiva lo que está haciendo el ministro Arrau es darle continuidad a una muy buena política de Estado implementada en el gobierno del presidente Boric. Interesante lo que dice el diputado Leiva. Esto cuando se habla de mano dura, efectivamente, cuando se hace justicia o no se hace justicia o lo que sea, depende del Ministerio Público, órgano independiente, y del Poder Judicial. A ver, Agustín Romero, ¿qué le diría entonces al diputado Leiva? No, yo lo que le diría entonces que eso se lo hubiera explicado al ministro Cordero cuando parece que no tenía clara su función y le recomendaba a los jueces que no metieran presos a delincuentes en prisiones preventivas porque no había... Obviamente que un gobierno puede hacer cuando crea infraestructura para que los delincuentes se vayan presos y evidentemente también en el mismo respaldo a Carabineros. Hoy día yo le preguntaría a los mismos efectivos que fueron a hacer el operativo y la cacería que hicieron a este delincuente en Temucuicui, si ellos sentían más respaldados por un gobierno por el gobierno del presidente Boric o por el gobierno del presidente Kast. Obviamente que ahí se demuestra que hay diferencia. Entonces, la única pregunta que yo le haría a Raúl Leiva, entonces, que no podría haber mano dura porque eso lo aplican solamente los tribunales. O sea, un gobierno no puede intervenir en eso, no le puede dar seguridad a su pueblo porque en este momento está entregado a que haya un órgano público, que sea el Ministerio Público autónomo. Ellos ven lo que hacen, si aplican o no aplican la mano dura, y son los tribunales que verán si aplican o no aplican la mano dura. Entonces, esa es la única, porque ahí estamos absolutamente perdidos. Entonces, Agustín, Agustín, si tú me permites, el que está extraviado los argumentos, explícale a la gente. Sí, pero te lo explico a ti, pues, Agustín, porque son cosas No, explícale a la gente. Si a mí no me saca nada con explicarme si es la gente la que está asustada. Por favor. Pero como cuando una autoridad tiene que tomar decisiones y aplicarlas con templanza, porque de eso se trata de gobernar, tomar decisiones, hay que entender, Agustín, que la persecución criminal es exclusiva del Ministerio Público. Y quien juzga son los tribunales de justicia, un poder autónomo. Si tú entiendes o crees que no son lo suficientemente
severos en esa materia, perfecto, puedes presentar un proyecto de ley en esa materia, no hay ningún problema, pero entender que el Ministerio de Seguridad Pública tiene a su cargo la coordinación de los intervenientes de un proceso penal es algo muy distinto, y además partes de un argumento falaz, que yo no comparto, Agustín, porque yo siempre he trabajado en seguridad, nunca el exministro Cordero planteó lo que tú señalas, él denuncia y denota el alza y el incremento en las prisiones preventivas y en el saturamiento de las cárceles, que es un problema. Entonces, termino, esa severidad, esa rigurosidad, hay que exigírsela a los persecutores, que es un órgano autónomo constitucional, y a los tribunales de justicia, que son un poder distinto al legislativo. Pero lo que dice el diputado Agustín Romero respecto al operativo en Temuco y Cuy, que Carabineros seguramente se sintieron más apoyados ahora que en el gobierno anterior. Yo no lo comparto, fíjese, Carabineros siempre ha tenido el apoyo. El general director actual le entregó un reconocimiento al presidente Boric, más allá de las caricaturas que planteen, el apoyo del gobierno, del gobierno del presidente Boric fue fundamental en el trabajo de las policías. Y eso de Temuco y Cuy, lo dijo el propio director de investigaciones, Serna, fue producto de labores de inteligencia que venían hace más de un año. Y quien encabezan es el Ministerio Público. La ministra de Seguridad se vino a enterar de ese allanamiento una vez que ya se había producido en la mañana. Por eso sale también, porque no entiende que su rol es distinto. Hay que apoyar a las instituciones, no hay que tomarse las instituciones o menoscabarlas o socavarlas, hay que apoyarlas y fortalecerlas, que es muy distinto. A ver, Jimena Osandón. Sí, lo que pasa es que quiero volver al tema de Camila Vallejo. Yo encuentro que ser general después de la batalla a mí me parece un poco desproporcionado, porque si ellos tenían o no tenían un camino, un proyecto, no digamos que las cifras fueron muy positivas, ¿no? Muy por el contrario. O sea, yo diría que la lucha al crimen organizado, el tema de la violencia intrafamiliar, los femicidios, etcétera, estamos cada vez peor, ¿no? Por eso que es como ridícula la discusión que estamos dando acá, como enojados entre nosotros mismos, cuando si hay algo que tenemos que estar todos de acuerdo es en esto. Ahora, lo que sí nosotros hicimos como oposición, una oposición colaboradora, y espero que la oposición actual se transforme en lo mismo, nosotros ayudamos tal vez a crear el plan que va a ejecutar hoy día Raúl desde el punto legislativo. Entonces, el llamado es que no tenemos que buscar una salida, o sea, no podemos seguir en estas a veces trincheras de alguna forma medias ideológicas cuando tenemos el crimen organizado que avanza, y cuando nosotros estamos discutiendo, ellos dan 4 pasos y nosotros retrocedemos 2. Pero yo vuelvo a recalcar y resaltar, después de que todo el fin de semana sacaron en todas las redes sociales todo lo que el ministro Arrau, siendo jefe de seguridad del programa supuestamente de republicano, barrieron con él. Él hoy día tiene la fortaleza, ¿no es cierto? Y la humildad también para pararse y decir, vamos a usar las herramientas, son suficientes lo que nos dejó el gobierno anterior. Yo creo que de eso tenemos que aprender muchísimo, y espero que sea el camino que siga aquí en adelante, y felicito que haya recibido a Raúl Leiva y que reciba a todo el mundo, porque esta es una tarea de verdad, aunque suene cliché, de todos. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, al último bloque, a ver si alcanzamos a conversar sobre un poquito sobre Codelco, otro tema muy controvertido. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy, con el diputado del Partido Socialista Raúl Leiva, con el presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, con la diputada de Renovación Nacional Jimena Osandón, con el diputado del Partido Republicano Agustín Romero. Hemos hablado del tema del informe de las finanzas, ¿no es cierto? Ya vamos a seguir hablando seguramente las próximas semanas sobre la mega reforma. También hemos hablado del tema de seguridad a propósito de los dichos del ministro Arrau, ¿no es cierto? Respaldando la política de seguridad pública impulsada en la administración anterior. Y ahora quería ver si podemos hablar sobre un tema súper también complejo, difícil de abordar en poco tiempo, pero bueno, que tiene que ver con Codelco. Recordemos, y con Máximo Pacheco. Máximo Pacheco, que finalmente presenta su renuncia al directorio de Novandino Litio. No quiero motivar una odiosa controversia. Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional por cuestiones puramente partidistas se convierte en un campo de disputa miope y pequeño, que Codelco fue recibida en una situación difícil y que se ha dejado más fuerte, más robusta y con un horizonte que es mejor, en fin. Y después también los dichos de Tamara Agnic,
Oaknik, que no es cierto, la directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría de Compensaciones y Ética de Codelco, cuando dijo que más que un error, lo que hubo una interpretación demasiada errónea de la normativa vigente, no llegó a hablar de dolo ni nada por el estilo, que lo bueno es que se identificó, que se investigó y que salió a la luz pública. Bueno, a partir de esta situación han empezado a surgir también dichos como esto lo que están haciendo es poner excusas para privatizar Codelco, etcétera, etcétera. Vamos por parte. A ver, una mirada general, Agustín Romero. Bueno, yo creo que era insostenible la permanencia de Máximo Pacheco. Yo creo que varias veces públicamente dije, bueno, yo suponía que él el 11 de marzo iba a presentar su renuncia y hacer el traspaso. Bueno, al final tuvo que salir por las circunstancias. Ahora, yo quiero decir que las dudas respecto a su administración son bastante transversales dentro del Congreso. De hecho, hay diputados de las zonas mineras que están, digamos, bastante interesados incluso por promover alguna comisión especial investigadora, así que en ese sentido yo creo que la salida de Máximo Pacheco yo la veo con buenos ojos, creo que se tenía que ir. Lo que está pasando con este famoso tema de los bonos es bastante impresentable. Hay una auditoría que encargó el ministro Mas y yo creo que más allá de las opiniones personales que ya la di, que yo me parece bien, hay que esperar el resultado de esa auditoría para ver realmente cuáles son las responsabilidades y si eventualmente hay que perseguirlas tanto en lo administrativo, en lo penal, en lo que corresponda. Claro. Ahora, también cuando respecto de que si Codelco fuera una empresa privada ya estaría en quiebra, dijo el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones. Tamarañic dice, la descarta absolutamente, dijo que no es justa la comparación con una firma privada, ya que Codelco está sujeta a condiciones muy diferentes, bueno, y da todas las explicaciones. Sí, Jimena Osandón, quería decir algo. Sí, no, mira, primero que todo yo creo que está bien que Máximo Pacheco haya dejado el directorio de Nova Andino Litio, ¿no? Y me parece que es una buena práctica que debería darse, como dice Agustín, que era como obvio, cuando hay un cambio de gobierno, quedarse apernado como presidente de esta sociedad a mí no me parece, y esto independiente de los problemas de gestión. Yo creo que esto es un tema de buena práctica que ojalá permanezca en el tiempo, ¿ya? Porque si tú fuiste instalado ahí por el gobierno entrante, bueno, sales con el gobierno saliente, ¿no? Me parece que es como de toda lógica. Ahora también concuerdo con Agustín en el sentido que hoy día no está todo dicho, porque él dice que ha entregado un Codelco más fuerte, más robusto, tú dijiste con horizontes de otro tipo, pero yo creo que eso se está por ver y es por eso que esta conversación tiene que continuar, dado los nuevos antecedentes que se han entregado sobre el desempeño productivo y financiero. Si la información que se entregó de mayor producción y en consecuencia de mayor utilidad, que es lo que está por verse, bueno, corresponde revisar también el grado de materialidad que esto involucra. O sea, leí hoy día una carta, hoy día o ayer, de Jurasek, donde él dice que curiosamente todos estos indicadores Codelco producía una cantidad importantísima más en diciembre que si tú lo comparabas con todo el año. Entonces hay que ver qué pasó ahí, ¿era real, no era real? ¿Era para inflar los números, para aumentar los bonos? Yo creo que esta historia todavía le falta mucho por conocerse, Cecilia. Ahora, recordemos que esto trae como consecuencia la idea de que las personas del sindicato de los trabajadores Codelco que recibieron bonos por esa producción que se supone que estaba inflada, tienen que devolverlo. ¿Qué han dicho ellos? Uno de los sindicatos al menos dijo que se defenderá y no devolverá ni un peso si le piden restituir los bonos. A ver, sí. Espérate un poco, Cecilia, solo complementarlo, porque lo que dice que es como el milagro de diciembre. Dice que Codelco produce, por ejemplo, el 22 un 29% más de cobre en diciembre, el 23 un 32%, el 24 un 64% y en diciembre el 2025 un 62%. O sea, ¿qué significa esto? Es lo que se va a tener que saber y no sé cómo se hará, con qué tipo de aristas, si son penales o no penales, pero si alguien le metió la mano a los resultados, aquí efectivamente hay que ver consecuencias de todo tipo, porque esto también es la plata de todos los chilenos, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, el Lautaro Carmona. A ver, yo parto de la base de valorar altamente el que Codelco todavía sea una empresa del Estado. Espero que todas las argumentaciones que buscan poner un punto en debilidades, entre comillas, en lo que es la gestión de Codelco y la asociación con la tarea que cumplió Máximo Pacheco, se
despejen pronto, porque hay claramente desde hace mucho tiempo una intención de hacerse, desde la perspectiva de privatizar tanto Codelco como Enami, como las empresas del Estado. Pues hay gente que no concibe que el Estado puede seguir jugando un papel importante y primera línea en la economía. Codelco ha sido uno de los principales factores de ingreso en los sustantivos del fisco chileno, ¿no? Y ha tenido que competir en el plano mundial y nacional con las otras empresas que son privadas, partiendo de la limitación de que esta es una empresa pública y por tanto Contraloría le exige que dé cuenta de lo que su competencia no da cuenta y por tanto tiene ventajas para competir en ese plano. Sin embargo, Codelco ha sido capaz de sortear y buscar capacidades para mantenerse vigente. Codelco tiene a su haber los yacimientos más antiguos porque durante el tiempo de dictadura hicieron la trampa de remitir solo lo que en ese momento era Codelco como propiedad pública del Estado y todo lo demás quedó privatizado, y ahí están los otros yacimientos que son más nuevos, que tienen mejor ley, que tienen más producción, que tienen mejor tecnología, etcétera, etcétera. Codelco tuvo que sostener, digamos, en forma muy importante el financiamiento de las Fuerzas Armadas, y eso no lo hacía la competencia de las otras mineras del cobre. Entonces, pondría mucha atención qué hay detrás de esta observación aparentemente sin mayor dimensión, particularmente cuando ponen el foco en Máximo Pacheco, que creo que es de los funcionarios en tarea pública, con capacitación en lo que es la experiencia de conducir la empresa privada, en lo que es el conocimiento que tiene el mercado del cobre, en que fue, digamos, clave en esta fusión para llegar, digamos, a una participación del Estado a través de Codelco en lo que es la producción de litio. Pero bueno, hoy día se trata de hacer tabla rasa con todos los aportes que se hayan hecho e instalar otra cosa. El problema es que instalar otra cosa en este plano lleva a que estemos muy atentos a defender la empresa, como bien se dijo aquí, de todos los chilenos, para que no pase a ser de unos pocos chilenos o de muchos o pocos extranjeros, ¿no? Creo que está construyéndose una argumentación que me parece no es la que anuncia seriamente, digamos, transparentar el estado real que tiene Codelco hoy día. A ver, diputado Leiva, ¿ve en estos cuestionamientos como algunos interpretan ciertas excusas para justificar privatización de Codelco? Diputado Leiva, ¿está muteado? Yo creo que sí, Cecilia. Creo que es una parte de una estrategia comunicacional. Cualquiera que sea serio al analizar estos temas se dará cuenta que Máximo Pacheco tiene una trayectoria internacional como ejecutivo de empresas transnacionales extraordinario. Como ministro de Energía también hizo una gran labor reconocida mundialmente. Y aquí es importante no normalizar, porque es un tema que se tiene que investigar, pero sí dar la real dimensión y no lo que se quiere plantear. Aquí no hay un problema en los estados financieros de la cuprífera, no es que haya más o menos utilidades. Hay una unidad que es la encargada de establecer cuál es la clasificación de la producción que comete un error. Hay que ver qué categoría tiene ese error, pero eso no incide en los estados financieros de Codelco para nada. Y además se omite algo que es re importante. Codelco, en aras de la transparencia, no solo está regulada por ley y por la CMF como empresa autónoma, sino que además tiene canales de denuncia. Este año se recibieron más de 384 denuncias. Una de ellas, el 25 de febrero, daba cuenta de que pónganle ojo en esto, que es lo que hace, activa, como toda compañía, esta tercera línea, que es el comité de autoría. Y este comité de autoría realiza la investigación. Y eso es importante. Temas de fondo, Cecilia, hay que acotarlo, por cierto. Me parece notable lo que ha hecho Máximo Pacheco, porque en este tratar de politizarlo todo y que todo está quebrado, que está mal, yo le preguntaría a mis amigos que tanto les gusta el mercado, ¿cuál es la variación que han tenido los bonos que Codelco tiene en el exterior? Ninguna, siguen subiendo, porque aquí se genera un microclima de que todo está mal, pero a nivel mundial, Codelco es la empresa productora de cobre más grande del mundo y tiene bonos, deuda de la compañía en bolsas internacionales, y eso no ha variado. ¿Por qué no varía? Porque la situación es estable, sin perjuicio de analizar esto. ¿Cuáles son los problemas de fondo de Codelco? La baja de la ley,
el que, a diferencia de sus competencias, tiene que pagar impuestos por el 10% de las ventas. Y otra cosa que es fundamental, y termino, porque es importante darle al debate esta trascendencia, es que todas las compañías grandes, BHP, Antofagasta Minerals, invierten sus utilidades, y esto es un problema de Estado, en parte de su utilidad, un 30 o 40% en innovación y desarrollo. Codelco no lo hace, porque el propietario del Codelco es el Estado de Chile, y por consiguiente todas las utilidades van al erario nacional. En eso hay que definir una política de Estado distinta y no seguir descalificando, viendo temas que, si bien pueden ser puntuales, no afectan los estados financieros y requieren una investigación de todas maneras. Ahora, requieren la investigación, ¿no es cierto? Se hizo la investigación, se detecta que efectivamente hubo un error o dolo, no se sabe, en esto de dar una cifra que no era real en el monto de producción, y eso generó bonos para los trabajadores. En ese sentido, para la ciudadanía puede resultar muy chocante saber, porque ya sabemos que los trabajadores de Codelco reciben un salario muy superior, ¿no es cierto?, por las razones que ya conocemos, y también reciben bonos muy cuantiosos, y que ahora se dice, bueno, tienen que devolver esos bonos, sí, puesto que su origen está en una cifra que no era correcta. ¿Qué pasa ahí si los trabajadores dicen, no, nosotros no vamos a devolver los bonos, no, que nos vamos a defender, no nos hemos embolsado ni un peso que no merecemos tener, dijeron, e incluso podemos llegar a, no sé, que se plantee una huelga por esto? ¿Cuál debería ser la actitud de los sindicatos? A ver, ¿quién quiere que contestar? Raúl, yo creo que la actitud de los sindicatos debe ser el compromiso por cuidar su empresa. Si su empresa comete un error en un cálculo específico, como puede ser una hora extra, lo que corresponde es que esos recursos fueron mal habidos, no con dolo, sino que mal ingresados a sus cuentas corrientes, se les tiene que descontar. Y eso es natural y obvio. También es importante hacer un llamado a aquellos que sí tienen un empleo muy privilegiado, muy sacrificado, por cierto, y que tienen una retribución económica alta, al respetar las normas. Si existe un error en la cuantificación o clasificación de material bruto o refinado, y eso derivó en un bono, bueno, como ese bono tiene un vicio en su origen, tiene que ser descontado a los trabajadores. Yo creo que ahí no hay dos opiniones. Ok, y también les quería comentar los dichos del viceministro Daniel Mas. Él fue muy categórico, dijo, por esta y otras polémicas, la estatal, es decir, Codelco, está fuera de control. ¿Coincide con eso Agustín Romero? Yo creo que sí. Mire, ¿sabe qué pasa? Que siempre en este programa y en muchos otros, cuando los errores vienen del gobierno pasado, que a mí me alata hablar del gobierno pasado, en verdad, pero siempre son como, hoy eso es un error, es un problema de estimación, es una interpretación suya, siempre son como cositas así. La producción son apenas 14.000 millones de pesos, apenas, dentro del volumen de Codelco, es casi insignificante esto que pasó. Pero yo quiero recordarle a la gente que el ministro Pacheco, el mismo ministro que nos prometió la energía eléctrica más barata de la historia, bueno, y pregúntenle a la gente cómo está con la energía eléctrica. Yo creo que esta auditoría va a ser buena, va a ser positiva en el sentido que vamos a saber por fin cuánto es la deuda de Codelco. ¿Ya? Y claro, evidentemente que lo que dice la presidenta del comité de auditoría de Codelco es cierto, si las empresas públicas no quieran, si ese es el gran tema, pues, o sea, ellos pueden endeudarse permanentemente y así también los utilizan muchas veces los ministros de Hacienda para retirarles utilidades y finalmente usar a través del endeudamiento a través de las empresas públicas para poder retirar, hacer retiros y poder solventar gastos. Y esto pasa en cualquiera. Pero Agustín Romero, esa es como la mala costumbre diputado, que tienen estas empresas públicas. Pero, diputado, ¿usted estaría de acuerdo estaría de acuerdo que se privatice Codelco? No, jamás. No, yo creo que Codelco tiene un componente cultural también para Chile. O sea, eso yo creo que está fuera de discusión. Ni una parte, nada. No, lo que yo creo que se podría avanzar, por ejemplo, en que hay muchas concesiones de exploración, o sea, pertenencia o concesiones de exploración que a lo mejor podrían hacerse algún tipo de joint venture con privados para poder explotarles, porque finalmente utilizar, por ejemplo, la posibilidad de que la exploración la hagan privados y finalmente se generen varias empresas chiquititas para explotar más el cobre, pero privatizar Codelco me parece que no, o sea, no es el momento, no es políticamente, yo creo que es imposible, creo que también hay un componente cultural, es la empresa de los chilenos, hay que ser también realista en esas cosas. A mí me encanta el mercado, pero yo creo que hay ciertas cuestiones que en el fondo están como asentados culturalmente y creo que Codelco es una de ellas. Yo creo que se puede mejorar muchísimo la gestión cuando se tienen buenos controles y me parece bien que esté funcionando esto, se haga la auditoría externa y en definitiva sepamos realmente cuál es la situación
de Codelco. Más allá de la anécdota de Pacheco, sigamos adelante, ¿no? Lautaro, respecto a la actitud de los sindicatos, ¿qué diría Lautaro Carmona? Yo apelo y tengo la expectativa de que va a haber un sentido de responsabilidad con la empresa, con el proyecto, con la misión que les toca por ser, digamos, trabajadores de la minería vinculada, digamos, a esta empresa referencial, y por consiguiente no van a contribuir ni a debilitar Codelco, y si las cosas son claras y concretas, no será la primera vez, digamos, en que deban plantearse cómo ajustar la devolución de bonos que no les correspondían, digamos. Yo creo que en eso no puede haber dos miradas, de no mediar que alguien sostenga que hay de por medio un hecho que es injusto. Yo no conozco esa información. Así es que creo que tendrán que llevar el proceso. Claro, será todo lo ingrato del caso, pero es lo que corresponde, porque también es de la forma en que los propios trabajadores cuidan la principal empresa del Estado de Chile. Raúl Leiva, ¿quería decir algo? No, que eso da cuenta de que Codelco no es una empresa que esté fuera de control. Cuando Agustín, me atrevo a planteárselo, señala que el desfán del mercado y está bien, los bonos de Codelco en el exterior no tienen ningún problema, se mantienen, porque es una empresa estable y que está dentro del control. Denuncias como esta son muchas y en muchas compañías y tienen los filtros y control adecuados. Sobre sí que quisiera plantear, ojo, en la última gestión de Codelco han habido más de 12 joint ventures, exploraciones y explotaciones conjuntas con el Abra, con BHP. Ojo que no haya algún tentado en tratar de vender, porque estoy de acuerdo que para privatizar Codelco nadie está de acuerdo, en su gran mayoría eso requiere una modificación legal, pero ojo con que Codelco vaya vendiendo los joint ventures o parte o su participación en sociedades en donde sí tiene un rol activo. El Abra, por ejemplo, tiene con BHP, con Antofagasta Minerals, exploraciones conjuntas, y eso hay que cuidar el patrimonio Codelco porque es de todas y todos los chilenos. Jimena Osandón, ya para ir cerrando el primer caso. Solo yo creo que para terminar, yo creo que aquí nos falta información. Yo creo que Tamara Agni va a tener que seguir explicando, porque en el fondo reconoce que los filtros no funcionaron, que había una tercera línea. La tercera línea fue la que funcionó. Claro. Pero dice que esto significa que se investiga, se corrige, se cambia lo que se tiene que cambiar y se sigue para adelante. Entonces yo creo que ahí falta qué es lo que implica esa corrección. Es que no vuelvan a existir estas cifras que no existieron y que entonces la producción tampoco fue y tal vez la utilidad tampoco, o el tema de la relación de los bonos con los trabajadores. O sea, yo creo que aquí falta mucha explicación de parte de la empresa, que yo imagino que tiene una norma también vigente en caso de que sucedan este tipo de errores también, ¿no? Bueno, se nos terminó el primer café. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Agustín Romero, Lautaro Carmona, Jimena Osandón y Raúl Leiva. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Buen día. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.